absolutamente clara: que nadie se extrañe de que nosotros no le respondamos a esos sujetos. ¿Por qué? Por una razón elemental: estamos demasiado ocupados trabajando por el pueblo, estamos demasiado ocupados trabajando por los pobres. Nicolás, no tenemos tiempo para pelear contigo porque estamos demasiado ocupados elaborando leyes, elaborando estrategias y trabajando concretamente para mejorar la condición de vida de ese pueblo que tú hundiste en la miseria, a pesar de que Venezuela recibió $1 millón de millones de dólares en los últimos años. Están amenazando a nuestros hermanos empleados públicos, y para anunciar que nos vamos a movilizar activamente para protegerlos. Tengan la confianza y la seguridad los trabajadores de ANTV, si siguen estando bajo la potestad de la Asamblea Nacional, que nadie los va a tratar como este gobierno trató a los trabajadores de RCTV. Nadie los va a tratar, nadie va a perpetrar un genocidio laboral como ocurrió con los trabajadores de RCTV. Eso no va a ocurrir. El liderazgo tóxico de Cabello y de Maduro se sostiene única y exclusivamente por el control de las palancas del poder del Estado. La enmienda constitucional, la reforma constitucional para el recorte del mandato, el referéndum revocatorio. Bueno, habrá que ver qué pasa cuando nosotros formulemos estas leyes para beneficiar a los adjudicatarios de la Gran Misión Vivienda de Venezuela y el gobierno intente bloquearlas. Vamos a ver qué pasa cuando nosotros aprobemos la ley de misiones para todos y el gobierno intente bloquearla. Activar los mecanismos que la Constitución prevé para resolver una solución de esa naturaleza. La mayoría que nos va a acompañar va a ser 10 veces mayor que la que nos acompañó el pasado.